Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 fichajes de este comienzo de temporada que todavía no han debutado con sus equipos. Son 7 jugadores que llegaron en esta última ventana, en el comienzo de la temporada 23-24, y que sorpresivamente en muchos casos todavía no han tenido un solo minuto con su nuevo equipo. En algunos casos por una lesión que se ha prolongado, en otros simplemente porque son suplentes, y en algunos casos muy particulares por una decisión del técnico de ese equipo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y además, si conocen otros casos de estos que voy a mencionar, lo dejen en los comentarios. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos hablando del primero de los fichajes. Comencemos hablando de un fichaje del fútbol argentino, que sin duda a todos los hinchas de River los tiene preguntándose cómo puede ser que Sebastián Boselli todavía no haya debutado con la camiseta de la banda. Un jugador muy, pero muy interesante, de apenas 19 años, que es uruguayo, que llegó en el último mercado de fichajes desde Defensor Sporting, después de una negociación muy prolongada, donde hace mucho tiempo se venía hablando de que el jugador iba a terminar en el fútbol argentino. River hizo una apuesta importante, 3.400.000 euros, que para el fútbol argentino es un dinero importante, pero sin embargo Boselli todavía no ha tenido un solo minuto, ni tampoco ha debutado con la camiseta de River. Un jugador que tiene 19 años, sin embargo, venía de consolidarse como titular en Defensor Sporting a lo largo de este año 2023, que con la selección uruguaya sub-20 hace mucho tiempo que juega, viene de ser campeón mundial, justamente en la categoría en el mundial que se disputó este año, siendo elegido como uno de los mejores defensores del torneo. River, que no tenía quizás tan consolidada la saga en cuanto a los centrales, que generaban muchas dudas, trajo a Boselli justamente para darle muchísima más seguridad y tener un jugador con proyección que evidentemente después se pueda afianzar y ser el futuro. Sin embargo, para Martín de Michelis, que hoy en día es el técnico de River, hay otras opciones que están muy por delante. El chileno Paulo Díaz, González Pires, Funes Mori, inclusive hasta Jonathan Maidana, que ya parece hasta el borde del retiro, ha tenido más posibilidades que Boselli. Es un misterio absoluto cómo puede ser que este jugador uruguayo tan prometedor, del que tanto se esperaba, en muchos casos ni siquiera ingresa a la convocatoria para estar en el banco de suplentes, que es todavía más llamativo que un jugador en el cual River realmente hoy en día no tiene rendimientos tan altos como para que Boselli no haya tenido ni una sola posibilidad. Le han preguntado al técnico, dijo que lo quieren llevar de a poco, que saben que es el futuro, pero evidentemente ya con 19 años, siendo campeón mundial sub-20 y habiéndose consolidado como titular en el fútbol uruguayo, es muy llamativo que Boselli hasta el momento no haya tenido ni una sola oportunidad con la camiseta de River. Sin duda un caso diferente, porque no es que no lo tienen en cuenta, sino que lamentablemente vive lesionado, pero otro jugador del cual se esperaba mucho en este comienzo de temporada, o que al menos todos queríamos ver qué ocurría y hasta el momento no ha podido debutar, es el caso del turco Arda Güler en el Real Madrid. Un futbolista del cual se hablaba grandes cosas, que venía de una muy buena temporada 22-23 con el Fenerbahce, con apenas 18 años ya había jugado 51 partidos con el equipo turco, había marcado 9 goles, había dado 10 asistencias, se lo pelearon mucho entre Real Madrid y Barcelona, finalmente el turco se termina decantando por el equipo merengue, pero lamentablemente desde que se puso a las órdenes de Ancelotti ha vivido un calvario absoluto con las lesiones y distintas dolencias. Un jugador que ha tenido gastroenteritis, que en un momento se lastimó un corte que después le termina complicando y no le permite jugar al fútbol, y que hasta el momento con el Real Madrid ya acumula una rotura de menisco de la rodilla y 2 desgarros de grado considerable, no simplemente una lesión muscular que lo puede apartar una semana, sino que lo han sacado más de un mes de las canchas, uno de ellos hace muy poquito tiempo, lo cual hace que Arda Güler, con solamente 18 años, ya lleve más de 100 días en los cuales no ha podido ni siquiera entrenar con la camiseta merengue y se haya perdido 17 partidos consecutivos. Evidentemente no es el comienzo que muchos esperaban, algunos a este que en su momento comenzaban a llamar como el Messi turco lo empiezan a comparar con Eden Hazard, porque justamente el belga cuando llegó empezó a tener todo tipo de problemas físicos que le impidieron destacar en el Madrid. Es distinta la situación, tiene 18 años y evidentemente todavía tiene un camino muy largo para demostrar, pero la verdad es que el comienzo no ha sido el más promisorio para una de las grandes promesas que había contratado el Real Madrid. El Paris Saint-Germain siempre es un equipo que contrata a muchos jugadores. Evidentemente, con la gran cantidad de figuras que tiene, es difícil que todos puedan jugar. Y sobre todo cuando sos un joven al cual hacen una apuesta pensando a futuro. Y eso es lo que le está ocurriendo actualmente al arquero español Arnau Tenas.
un joven de apenas 22 años que venía de jugar en el Fútbol Club Barcelona, equipo en el cual había atajado en el Barcelona Athletic, que es la filial o el segundo equipo del conjunto culé. 58 encuentros, venía con muy buenos rendimientos, además un arquero que a nivel selección española había estado en todas las categorías, en la sub-21 por ejemplo había atajado 14 encuentros, pero claro, el Barcelona se encontraba en una disyuntiva de quedarse con Iñaki Peña o Arnau Tenas, los dos no iban a tener posibilidades y finalmente Arnau es el que termina siendo descartado, por decirlo de una manera, y no le terminan ofreciendo la renovación de contrato. Hecho esto, Paris Saint-Germain, con Luis Enrique como cuerpo técnico, decidieron apostar por él pensando a futuro. Claro, lo que pasa es que en el Paris Saint-Germain hoy en día tienen a Gianluigi Donnarumma que ha atajado todos los partidos de la temporada, los 12 de la Liga Francesa y los 4 de la Champions, por lo cual Arnau no ha tenido posibilidad de entrar. Y además, como si fuese poco, en el Paris Saint-Germain no pudieron deshacerse, porque lamentablemente es la situación que terminó ocurriendo, de Keylor Navas, que volvió del Nottingham Forest, no consiguió un nuevo equipo y también se ha quedado en el club. Por lo cual el día Arnau Tenas tiene por delante tanto a Donnarumma como también a Keylor Navas. Quizás esto es un poco más discutible, habría que ver si en algún momento rotan cuál es de los dos el suplente, pero la realidad es que hasta el momento el arquero español no ha tenido un solo minuto con la camiseta del conjunto francés. Si hay que hablar de equipos que gastan mucho dinero y que hacen muchos fichajes, en los últimos años el Chelsea es el que ha tomado la batuta y es el que se lleva todos los premios en esta categoría. Sin embargo, el Chelsea también, lamentablemente, es uno de los equipos que se debería llevar los premios a la mayor cantidad de lesiones en una misma temporada o en un mismo plantel. La cantidad de jugadores que pierde, lamentablemente, el Chelsea por este tipo de lesiones es sorprendente. Muchos jugadores que normalmente serían titular y que actualmente están lesionados y muchos otros que se han recuperado hace poco. En este plano, por ejemplo, hay dos refuerzos de lujo que el Chelsea no ha podido utilizar hasta el momento ni un solo partido a lo largo de la temporada por dos lesiones que justamente se hicieron en el comienzo de la misma. El primero de estos es Christopher Nkunku, este volante ofensivo, casi un segundo delantero francés, que venía de excelentes rendimientos en el fútbol alemán, donde con el Leipzig había marcado muchísimos goles, muchísimas asistencias, un jugador de un gran rendimiento por el cual pagaron más de 60 millones de euros y que en el comienzo de la temporada tuvo una lesión bastante dura en el meñisco, una de esas rodillas, que lo ha alejado de las canchas hasta el momento, 3 meses, y se especula que como mínimo hasta diciembre no va a estar recuperado, más allá que ha declarado el club que está en una muy buena etapa de la recuperación y que esperan tenerlo pronto, pero se ha perdido sin duda toda la primera mitad de temporada. Y algo similar, pero con una lesión un poco menos grave, es lo que ocurrió con Romeo Lavia, este joven de apenas 19 años, belga, que llegaba para acompañar en la mitad de la cancha tanto a Enzo Fernández como a Moisés Caicedo, por el cual el Chelsea pagó también más de 60 millones de euros al Southampton. Lamentablemente, en los primeros días en los cuales había sumado el club, sufrió una lesión importante en una de sus tobillos que lo ha sacado hasta el momento 2 meses de las canchas y tampoco le ha permitido debutar. Y otro jugador que también vale la pena mencionar es uno de los arqueros que contrató el Chelsea, que es Petrovic, este portero serbio de 24 años que llegó del fútbol de la MLS, que hasta el momento no ha tenido minutos, pero no descarto que en el corto plazo pueda llegarlos a tener, teniendo en cuenta que la verdad que el rendimiento de Robert Sánchez hasta el momento no ha sido de lo más destacado, y es un arquero del cual se hablan muy buenas cosas y esperemos que tenga su posibilidad, ya sea en alguna copa o en algún partido de la Premier, para ver si puede demostrar sus muy buenas condiciones. Y para cerrar el video cerremos con un par de casos que me parece también interesante mencionar. Por ejemplo, en el Tottenham, un joven que ficharon de apenas 18 años como defensor central, se llama Ashley Phillips. Es un joven que llegó desde el Blackburn Rovers, apenas pagaron 2 millones de dólares por él, es un jugador del cual también se habla que tiene muy buenas condiciones, internacional con la selección juvenil inglesa, pero que hasta el momento para Postecoglou no ha tenido minutos. Se entiende evidentemente por su juventud, es un fichaje más pensando a futuro y además con la gran cantidad de jugadores que tiene el Tottenham en ese puesto. Algo parecido a lo que les mencionaba de Petrovic en el Chelsea, es lo que le está ocurriendo al Tayba de Shindir, este portero turco que fichó al Manchester United a cambio de 5 millones de euros. Un jugador que llegaba a cubrir el hueco que dejaban tanto Dean Henderson como también David De Gea, Onana como portero titular, Bashindir como portero suplente, pero hasta el momento el camerunés se ha llevado todas las posibilidades de atajar. Bashindir está siendo el arquero suplente y no ha tenido hasta el momento ninguna oportunidad de atajar en el arco del United. Y más allá de estos casos, los cuales que no han debutado, hay algunos que sí han tenido, pero muy pocos minutos. Por ejemplo, Yerry Mina en la Fiorentina ha jugado 1 minuto en toda la temporada. Es verdad, estuvo en un momento lesionado, le costó adaptarse, pero con la Fiorentina siempre ha sido suplente e ingresó solamente 1 minuto en el partido frente a la Juventus en lo que fue derrota del conjunto violeta. Algo parecido al caso de Rafael Guerreiro, que fichó por el Bayern Múnich desde el Borussia Dortmund, y el lateral francés, que se ha nacionalizado portugués, solamente ha jugado 100 minutos en lo que va de la temporada.
por lesiones y también entiendo por una cuestión de que está Alphonso Davies en su lugar, que es un jugador muy destacado allí. Y hay un caso bastante interesante y particular que es el de Clement Lenglet en el Aston Villa. Porque si bien es un jugador que ha jugado los 4 partidos en Conference League, el francés con pasado en el Barcelona no ha jugado un solo minuto en lo que va de la Premier. Jugador que evidentemente tiene jerarquía, que venía de un buen año en el Tottenham, pero que en el Aston Villa no se ha ganado su lugar. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión de estos casos y si conocen otro fichaje que hasta el momento no haya sumado minutos, lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita, me sigan en las redes sociales, ya saben lo que les pido siempre para seguir creciendo con el canal y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos estamos viendo mañana en un próximo video.